tal, amigas y amigos de la Universidad Mundial? Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén sintonizando a través de este punto de encuentro de la Universidad Mundial, que aprovechando la circunstancia de la pandemia, pues hemos buscado mantenernos en contacto con la comunidad universitaria y con la población en general, dando diversos temas que tienen que ver con esta circunstancia tan especial, no solamente en Baja California, sino en todo el país y el mundo entero. Y para ello nos complace recibir en esta ocasión a la maestra Raquel Villicaña Serafín, quien es egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Mundial y actualmente labora en la unidad de psiquiatría que está adscrita al Hospital Juan María de Salvatierra en esta ciudad. ¿Qué tal, maestra Villicaña? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias, al contrario. Pues la hemos invitado para platicar de un tema pues, prácticamente de estos días, pero que en realidad tenemos tratándolo a veces sin darnos cuenta, yo creo, como es el tema de los efectos que está generando la pandemia, el encierro, las dificultades económicas y sociales, pero pues también de repente una de las manifestaciones que estamos viendo recientemente es que con la liberación de algunas actividades económicas, hemos observado también en consecuencia una falta de cumplimiento de ciertas medidas, pero ello no es nada más el incumplimiento como tal, sino que tenemos pues un trasfondo, una serie de acontecimientos que hemos estado viviendo en lo personal, en lo familiar y en lo social. Entonces, me gustaría platicar sobre ese tema en general e ir abordando ya en particular algunas de estas manifestaciones. Un primer Que- acercamiento, maestro. Claro que sí. Pues el primer acercamiento es en el aspecto individual. Me comentabas de estos aspectos conductuales, donde se espera un apoyo o una reciprocidad por parte de la ciudadanía en cuanto a las medidas, la sana distancia, el uso del cubrebocas, la posibilidad este, de tener mayor cuidado hacia esta situación de la contingencia. Sin embargo, pues tenemos un mecanismo de defensa principal que es la negación. El primer mecanismo que entró en juego cuando empezó esto de la pandemia fue la negación. La gente empezó a decir que esto era una situación política para controlar nuestras mentes y que nos querían, bueno, hicieron toda una conspiración con respecto a esto a través de no asumir lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Después viene la posición de un miedo, porque nuestro cerebro, por ende, funciona como una supervivencia. Cuando vimos pérdidas humanas, nos interesamos por tener la protección y cuidarnos. Y es ahí cuando nace el miedo y por el miedo hubo un cambio. Sin embargo, esta pandemia se ha dado vuelta por la incertidumbre. No hay nada escrito como tal. En el área del COVID del Hospital Juan María de Salvatierra, pues nos estuvimos equipando con artículos, con situaciones nuevas para ver cómo los iban a atender. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que algunas personas, aunque son portadoras sanas del COVID, pues es una enfermedad inflamatoria y que posterior al COVID te puede dar ansiedad, depresión y que el estrés que uno puede sentir es se manifiesta con mayor magnitud en comparación en otras ocasiones, ¿no? Entonces, sí, lo que está ocurriendo ahorita es que la gente al vivir un tiempo de incertidumbre y de cansancio de no saber qué es lo que está pasando, está abrumada y dicen, bueno, ya abrieron el cine, ya abrieron los restaurantes, hay que volver a hacer nuestra vida normal, hay que volver a hacer, pero lamentablemente la parte de la salud ya estamos esperando el repunte de posibles nuevos casos. Y en esta parte de la liberación, de alguna manera, a veces, como usted lo señaló al principio, una reacción de esta es la negación y la negación a veces tiene que ver con echarle la culpa a alguien, ¿no? Porque pues, yo no soy el culpable, entonces alguien tiene esta responsabilidad. Y en este caso, pues la salida que hemos observado en los últimos días de manera masiva, sin fijarnos mucho en los protocolos. Aquí habría que echarle la culpa o bueno, ¿qué posición debemos tomar? Porque al final de cuentas hay que cuidarnos, ¿no? Claro, aquí la situación es tomar un punto,
personalizado y hacer conciencia de que tenemos que cuidarnos con las medidas necesarias. En algún momento en el área, porque esto también nos golpeó a todos los que trabajamos en el área de salud, decíamos, ¿no? Es que nos tienen que proteger, tenemos que conseguir la forma de usar el cubrebocas y si no me lo da la autoridad, entonces no lo voy a usar. Y yo les ponía un ejemplo muy, muy básico, decía, es que si tú te enfermas, tú llevas el virus a tu casa y si el virus entra a tu casa, tu familia se va a enfermar. Y hay grupos vulnerables que es como una bola de nieve, ¿no? Se va haciendo de pequeña a más grande. Cuando podemos tomar la iniciativa de empezar a cuidarnos, de utilizar el cubrebocas, de usar la sana distancia. Ok, puedo salir, puedo ir al restaurante, si en realidad no hay necesidad de consumir el producto ahí, me puedo llevar la comida en casa, aprender a disfrutar las nuevas cosas que tenemos. Esta pandemia, en los aspectos psicológicos, nos hizo conscientes más de la posición de la incertidumbre, de la situación donde no tenemos el control de muchas cosas. Y eso fue lo que le ha golpeado psicológicamente al individuo, porque teníamos la ilusión de que teníamos este control de las cosas, pero no, realmente estamos en un mundo de incertidumbre, salimos a trabajar y no sabemos si nos va a ocurrir un accidente, si vamos a tener una sorpresa. Día con día vivimos en la incertidumbre, pero la pandemia nos los hizo más conscientes. Entonces, volver al punto donde tomar las medidas, donde sí tengo el control, puedo poner un cubrebocas y puedo tener el control de no enfermarme, puedo usar el gel antibacterial constantemente, lavarme las manos, ir a visitar a los adultos mayores con cierta distancia, surtir la despensa de ellos, o sea, tomar estas medidas que sí nos dan cierto control y saber que estamos haciendo algo para protegernos es lo más indicado para nuestra propia salud emocional también y física, por ende. Efectivamente, de alguna manera la incertidumbre nos pegó a todos, porque, no sé, como que esta generación estábamos viviendo en un estado de confort, pues bastante apacible, valga la redundancia, pues muy cómodo, ¿no? Entonces, de repente, llegar a una situación en que no podemos salir, en que nos estamos quedando sin trabajo, en que nuestros hijos están en casa haciendo la escuela, en que nos convertimos hasta cierto punto en maestros y también que de repente nuestros amigos o familiares comenzaban a fallecer, pues sí, igualmente es uno de los golpes más duros que ha vivido la humanidad. Pero esta toma de conciencia está tomando mucho tiempo o así son los comportamientos humanos. ¿Tardan en adaptarse? Estamos en un proceso de masa y la masa, por ende, tiene un proceso evolutivo. Hablaban al principio, cuando empezaba toda esta situación, de una inmunidad. Y es lo que se está buscando, tener una inmunidad. Algunos estamos esperando la famosa vacuna. Pero este proceso social donde minimizamos el aspecto y bueno, si veo que el vecino sale y se fue al cine y no le ha pasado nada, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es lo que me va motivando a tomar esto o tener la falta de estos cuidados. Vuelvo a retomarlo. Si ya hay, porque nuestra economía no podía soportar tantos tiempo en cuarentena. Eso fue lo que realmente sucedió. Nuestra economía no podía soportar este encierro. Teníamos que salir. Los que podíamos salir en esos momentos de encierro, nos dimos cuenta que la gasolina bajó brutalmente. Muchos locales cerrados, hubo muchos desempleos, lo cual también equipara en el estado emocional de la gente. Yo actualmente veo pacientes con ansiedad, con depresión, con duelos. ¿Por qué? Por todo este proceso que estamos viviendo. Entonces, la posición es la siguiente. Vamos reintegrándonos, pero tener conciencia de esta nueva normalidad. Yo sí invito mucho a la gente de esta nueva normalidad, porque los que están en el hospital obviamente también sufren, o sea,
tenemos enfermeros, tenemos médicos que no han salido de vacaciones, que siguen trabajando y que también ver toda esta repercusión, por ejemplo, en las redes sociales, de las grandes filas para esperar en las playas, también repercute en el estado emocional. Todo es un sistema. Lo que afecta A va a repercutir en B y lo que repercute en B en C. Entonces, sumarnos a que estamos unidos en esto. Pero sí, es minimizar lo que está sucediendo. Y más por la situación de que si lo minimizo, considero que no existe. Y pues en esa minimización, de alguna manera también, pues es como que repensar y detenerse en un momento, decir, a ver, si yo salgo, ¿qué puede pasar? Y en ese sentido, pues creo, es una manera de empezar a tomar conciencia. Pero por otra parte también, el crear estos lazos sociales, fortalecerlos, porque de alguna manera ya los teníamos, eh, ¿tiene que tener esta guía gubernamental de alguna manera o cómo reconstruir esta, esta pertenencia a la comunidad? Ese es un punto muy, muy, muy importante. Ahorita ya, por ejemplo, nuestros chicos han regresado a clases y tener las clases por vía de la computadora, a pesar de que son una generación que nacieron con la tecnología, les ha costado mucho trabajo. La retroalimentación cara a cara es muy indispensable, el leer nuestras expresiones faciales. Ahora salimos a la calle y tenemos el cubrebocas, ¿no? Entonces eso también minimiza mucho nuestra comunicación corporal. ¿Cómo le podemos hacer? Papás tienen que dar mucha contención emocional a los pequeños, pláticas, no nos podremos centrar en lo que nos está haciendo falta, sino por todo lo contrario. Esta pandemia nos vino a mover a una crisis de valorar y validar a quienes están a nuestros lados y lo que tenemos. Entonces, por ende, consistiría en que papás pasen tiempo con los niños, retroalimentación cara a cara. También tenemos la desfortuna que he visto en algunos casos que los niños terminan de las clases, entonces se conectan en el Xbox y se ponen a hacer una red virtual y empiezan a jugar. Y para parar eso, porque se ha comprobado que tiene un potente adictivo hacia nuestro cerebro por la recompensa inmediata, pues los chicos ahorita están en una posición donde dicen, a mí no me afecta la pandemia, todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en este intermedio de la adolescencia. Entonces, es muy importante que los papás empiecen a tener esta convivencia con los hijos. Existen los juegos de mesa, existe la posibilidad de ver una película, interactuar, saber qué está pensando y también el papá de esta manera, papá, mamá, poder descargar lo que haya afuera, todo el estrés de la vida adulta y poderse enfocar en volver a disfrutar. Esta pandemia va a requerir de mucha actitud por parte de nosotros. De alguna manera yo creo que habría que retomar tal vez, ya usted me lo comentará, este asunto que a veces ha existido en otros lados, las escuelas para padres, ¿no? Porque para apoyar el desempeño escolar de nuestros hijos, pero incluso también pues las escuelas para parejas, las escuelas para abuelos, no sé, digo, porque de alguna manera se ha salido un poco de control y tenemos que retomarlo, porque si no, los efectos van a ser mayores. Es decir, tenemos que llegar en estos momentos a medidas de contención de alguna manera, pero ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? Ese es el punto clave, el punto básico de cómo hacerle para empezar. Yo ahorita, en constante, en la vida individual, pues siempre les he dicho el centrarse en la parte de valorar y validar lo que tenemos. Eso es es una tarea muy sencilla, pero muy, muy, muy importante, porque los individuos tenemos que valorar lo que tenemos y no estar pensando en es que fui feliz, pero no sabía que era feliz. Y entonces centrarse en este presente y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Tengo una bronca financiera? Bueno, ¿qué puedo hacer? Afortunadamente nuestro cerebro siempre nos ayuda. Nuestro cerebro está destinado a pensar en lo peor que pueden pasar las cosas, lo cual también no nos ayuda
demasiado cuando nos da esta angustia o nos deprimimos, pero eso nos permite sobrevivir. Hay una historia magnífica por ahí que estaba un reino atacado por otro contrincante y el príncipe estaba en la más alto de la torre del castillo y dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a perder el reino que mi papá me dio, voy a perder todo lo que está en mis manos y tan solo poseo un anillo que mi padre me dejó antes de fallecer, ¿no? Y revisa el anillo y le dice, todo esto va a pasar. Y el príncipe lee el mensaje y dice, todo esto va a pasar. Tengo que enfrentarlo, empieza a utilizar sus mejores estrategias, empieza a utilizar sus recursos, empieza a valorar a la gente que tiene a su cargo y va a pasar. Y también cuando vienen las cosas buenas, también eso va a pasar. Tan solo tenemos que aprender a fluir con nuestra actitud y disfrutar los momentos. Y también pues tiene que ver con este instinto, ¿no? de autoprotección de la especie, si se puede decir de esa manera, porque también hemos visto casos en algunos lugares, incluso del país y hasta Baja California Sur, cuando suceden algunas tragedias, cuando algunos desastres, por ejemplo, el sismo del 85 o los grandes huracanes que hemos enfrentado en Baja California Sur, en donde los gobiernos se ven en un momento dado rebasados, ¿no? Por la preocupación de la propia comunidad, y es la sociedad misma la que genera estos lazos, las medidas, el empuje para resolver el problema. Y pues esta pandemia nos lleva a pensar que son casos parecidos. Claro, también en un principio en las redes sociales se dieron cuenta y hubo muchas expresiones por parte del sector salud de que no había cómo protegernos, no había insumos para tener los cubrebocas especializados ni los materiales. Y fue la propia ciudadanía también la que nos hizo donaciones. Hubo muchas donaciones por parte de ellos donde nos daban elementos para protegernos. Y esto es un principio básico, ¿no? O sea, bueno, si el hospital está en crisis y no va a haber dónde nos atendamos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces, fue una forma de tener un proceso de apoyo mutuo. La visión sistémica es la que tampoco se nos debe eliminar. Y ese es el principio básico que todo integrante de la familia debe de tener. Tenemos que ser muy conscientes también, por ejemplo, ahorita a los niños. Los niños ahorita están en casa, no han salido, están recibiendo clases en línea, pero hay un detalle, no los hemos acostumbrado a usar el cubrebocas. Y todavía por ahí reamulan y dicen, no, es que el niño está protegido porque el niño no se puede contagiar. Lamentablemente hemos tenido casos de niños con COVID. Entonces, hay que prevenir. Lo mejor para todo esto es la prevención. Entonces, ir entrenando al niño, ponérselo 20 minutos al día, no te lo toques, te lo retiras de aquí, buscar las técnicas. Esta conciencia, poco a poco, es indispensable. Si a los adultos nos ha costado trabajo, ¿cómo no les va a costar trabajo a nuestros niños, no? Y ahorita que habla del grupo de los niños, pues que también cada grupo por edad, incluso cada grupo social, enfrentamos también de manera diferente. Es decir, como usted lo menciona, los niños están enfrentándolo de una manera, los jóvenes de secundaria o preparatoria de otro modo, los adultos, pues si son menores de 40 a 50 de una manera, si son adultos mayores después de 60, tienen otros riesgos, si son hombres, si son mujeres, si son grupos vulnerables, es decir, se están cruzando, como dicen popularmente, los cables por todos lados, ¿no? Claro, claro, claro. Y esta es una medida entonces en la cual tenemos que ir ampliando nuestra perspectiva actualmente y decir, ¿qué tenemos que hacer de diferente? Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, pues se utilizó mucho individualmente la angustia, ¿no? La angustia de decir, bueno, tal medicamento, no, que tal medicamento no ayuda, que tal medicamento perjudica y nos daba miedo y nos daba angustia. Bueno, también me ha tocado ver que a raíz de este miedo, mucha gente con diabetes e hipertensión se ha pegado a la dieta. Ya han bajado de peso, ya
El ser humano se mueve por dos situaciones, por gusto o por miedo. Lamentablemente, culturalmente nos han enseñado a movernos por miedo. Entonces mi invitación ahorita es decirles, si no estás en las peores circunstancias, porque pudimos haber estado en peores circunstancias, valora lo que tienes y muévete por el gusto de estar bien. Recomendaciones básicas: hacer ejercicio. No puedo salir en casa, puedes hacer ejercicio en casa. El hacer ejercicio segregas endorfinas, segregas dopamina, te mejora el estado de ánimo. Si hay o tienes contacto con familiar que ha tenido COVID, también ir viendo la situación, ir monitoreando mucho la angustia, la depresión. Vuelvo al punto, se ha hecho mención de que pacientes que fueron portadores sanos y que no tuvieron síntomas graves de COVID tienen secuelas de estrés crónico, depresión, angustia, porque se ha visto que es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso. Entonces tenemos que tener muchas alertas. La salud mental tiene que abrirse demasiado y empezar a tener estas medidas de prevención y de precaución y de esperar lo que puede venir adelante. Y también otro aspecto importante ha sido pues la información que estamos recibiendo. Uno pensaría que en esta etapa de la humanidad en donde tenemos información al alcance de la mano literalmente, viene el efecto contrario, ¿no? Que es la infodemia, en donde pues a veces hacer la discriminación de información que recibimos es muy difícil para uno en lo individual. Claro, eso y nos llena demasiado miedo. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ocurrió cuando por ejemplo, veíamos las noticias de lo que estaba ocurriendo en Italia, en España, en Sudamérica, y nos inundábamos de miedo. Ahora, el miedo tiene dos respuestas, bueno, tres. Nos atacamos, huimos o nos paralizamos. Y el sistema inmune se debilita. Tener conciencia y subir esta información a la parte analítica de nuestro cerebro y decir, bueno, no puedo decir que no me voy a contagiar, pero puedo hacer cosas para prevenir contagiarme. Y hacerlas me da a mí una garantía o una seguridad de que no me va a ocurrir, por así decirlo. Pero tengo que hacerlo, tengo que llenarme de estos protocolos. Eso por una parte. Y la otra, la información en exceso, también pararle, ¿no? Que fulanito se murió, que sultanito, ok. Había enfermedades comórbidas, okay, yo voy a hacer lo necesario para cuidarme, para protegerme, eso nos puede dar a nosotros cierta seguridad y cierta tranquilidad. El problema viene cuando queremos controlar lo que no podemos controlar. Sin embargo, hacernos responsable por lo que sí podemos controlar, esa es la salida para poder lidiar con esta pandemia y este nuevo estilo de vida. Y pues este nuevo estilo de vida es lo que estamos llamando, ¿no? Bueno, le han impuesto el nombre de la nueva normalidad. Normalidad, ¿no? Que en realidad, pues, tenemos que prepararnos para una nueva manera de relacionarnos socialmente. Sí, una nueva manera de relacionarnos y que hoy por hoy a los que se les va a pedir un poquito más son a nuestros integrantes de nuestra familia. Si eres un adulto joven y tienes a tu responsabilidad adultos mayores, darles mucha esta comunicación cara a cara, integrarnos, nuestra sana distancia, jugar, ver películas con ellos, hacerlos sentir que estamos ahí. Si somos adultos jóvenes, que estamos al cargo de niños, adolescentes, también darles mucha contención emocional. Cuando vemos que están en un proceso de crisis, no minimizarlo, ni siquiera dar por hecho que es la edad, sino todo lo contrario. Es un proceso de crecimiento donde le tenemos que dar contención. Y claro, que si yo voy a dar contención a alguien, también tengo que tener mis espacios de darme mi propia contención.
ver una película, el hacerme un facial en casa, el de ponerme a meditar, el leer un libro, el aventarme mi cafecito mañanero, momentos donde yo pueda estar en contacto conmigo misma también. ¿Mm? Indudablemente, bueno, ya casi para terminar, maestra, pues, indudablemente los beneficios podemos también señalarlos en muchos aspectos, pero esta parte de la que mencionaba usted casi al final es que yo, al menos así lo he observado yo con mucha constancia en estos meses, es que hemos fortalecido los lazos hacia arriba y hacia abajo. ¿En qué sentido? Hemos cuidado más a nuestros hijos, yo creo, y también estamos cuidando a nuestros padres y a nuestros abuelos. Cuando uno ha visto incluso formar parte también de que uno le ayuda a nuestros padres o a nuestros abuelos, llevándoles la despensa o cubriéndoles una necesidad para que ellos no salgan de la casa, en ese sentido es un aspecto muy positivo que nos ha dejado esta experiencia. Claro, claro, nos ha enseñado y también nos va vinculando con la generación más adelante de nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos triangulando generaciones, estamos viendo la posición de convivir. Esta pandemia, yo he escuchado también muchas cosas positivas, donde dice, he tenido el tiempo que no tenía para pasar con mis hijos, he podido estar más tiempo con ellos, he podido ver que ya crecieron, que ya no son los chiquillos que yo pensaba que tenía en casa. Entonces, claro que esta situación de crisis también nos ha dado varios beneficios y grandes oportunidades de crecimiento. El punto es enfocarlos y que nuestra actitud siempre se destine a ello. No puedo controlar lo que no está en mis manos. Sin embargo, si me hago responsable de lo que sí puedo controlar y puedo dar ciertas responsabilidades a los demás, esto nos lo vamos a pasar de lo más tranquilo y con una posibilidad de crecimiento a un futuro no tan largo. Hemos tenido oportunidad pues para hacer tal vez lo que siempre queríamos hacer antes, ¿no? Limpiar el patio de la casa, o ver esas películas que nunca pude terminar de ver, o leer ese libro que dejé pendiente, que lo compré y ahí lo tengo en el librero, o jugar un juego de mesa que nunca había jugado con mis hijos, o ver un tutorial de cómo aprender, no sé, por ejemplo, utilizar el Zoom, cómo aprender unas determinadas recetas de cocina, en fin. Creo que las opciones ha habido, ¿no? Para que podamos, como usted señala, sobrellevar de mejor manera este tiempo. Claro, claro, claro. Y ahorita nos están demandando demasiado la enseñanza autodidacta. Entonces sí, hay muchas cosas en redes sociales, en internet, que podemos ir aprendiendo para seguir mejorando. Y obviamente también hago la invitación que en dado caso de que sientan que esto es más fuerte que ellos, busquen ayuda terapéutica. El Hospital Juan María Salvatierra, pues está dando sus sesiones ya hay consulta abierta por parte de salud mental y estamos ahí también para servirles, ¿no? Pues maestra Raquel Vilcaya, muchísimas gracias y también pues aprovecharnos, junto con esos también hay otros apoyos como los centros de la Universidad Mundial, También. los consultorios de asuntos jurídicos, de psicología, nutrición, de fisioterapia, que complementan pues este trabajo que se debe brindar a la sociedad en este tiempo tan especial. Maestra Vilcaya, pues finalmente algún mensaje, alguna síntesis que quisiera agregar pues sobre esta circunstancia que estamos viviendo y la que nos falta todavía. Pues simplemente que se centren en el presente, porque el presente es un regalo y que si tienen alguna dificultad con la actitud que quieren utilizar en este presente, se sacudan. El pasado ya pasó, no hay traumas, tan solo céntrense en vivir, en disfrutar lo que tienen y que sepan que en todos momentos podemos ser felices. Muy bien, pues maestra Raquel Villicaña, muchísimas gracias por este tiempo de conversar sobre, y algunos tips desde luego también para que podamos llevar de mejor manera esta pandemia, porque pues nos faltan varios meses más. Ojalá podamos platicar próximamente porque es un tema muy, muy amplio y desde luego siempre habrá necesidad de que tengamos alguna sugerencia, algún tip o alguna recomendación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y claro, estamos abiertos para cualquier diálogo que se pueda dar. Pues a quienes nos han sintonizado a través de este punto de contacto de la Universidad Mundial, les agradecemos y recordemos que cada semana estamos subiendo a nuestras redes sociales
las conversaciones en el marco de la actual circunstancia sanitaria. Pues nuevamente les agradecemos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Bye.